decir, como ya ha transcurrido el Shabbat, vamos a decir ahora, entonces, Avinu Shalom Aleichem, la paz de nuestro Padre Eterno sea sobre ustedes, y Avinu Shalom Al Sham, la paz de nuestro Padre esté sobre los que están allá en la grabación o en vivo justamente. Por eso que esta es la manera como Yeshua también saludaba y se presentaba ante quienes estaban frente, ¿no? La paz del Señor esté sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y qué bueno que el Eterno nos ha permitido transitar ya, llegando a la Parashá o a la porción semanal 44, como quien no quiere Fórmula 1 estamos, pareciera, ¿no? Da la impresión de que pasa rápido, ¿no? Qué hermoso que podamos explayarnos en cada parashá, comenzando el Shabbat con la yeshiva, ¿no? Donde, bueno, escudriñamos y de alguna manera normalmente sucede que en la reflexión de la parashá, porque esto es una reflexión, no es un estudio de la parashá, sino hay estudios de parashá que demoran horas, ¿no? Esto toma su 40 minutos, 45, 50, lo mucho, entonces, o a veces menos, entonces de alguna manera es una reflexión. Y generalmente muchas veces no repetimos, sino que acentuamos algunas partes que se ha visto también en la yeshiva, ¿no? Normalmente, o a lo mejor en otras oportunidades. Normalmente lo que vamos tomando es una temática distinta a la del año anterior. El año anterior justamente, bueno, no, estuve mirando, tomamos otra óptica que no es la que estamos tomando ahora, otra porción justamente. Pero bueno, hoy día vamos a tomar algo que tiene que ver, rememoraba, y cuando uno le pide al Eterno justamente que le guíe para compartir de qué parte reflexionar, justamente por algunas circunstancias que se vivían en la semana, veía, digo, qué bueno que sería tomar, y a eso tomé el tema de la unidad, de la Yahad, que no es lo mismo justamente, digamos, una manera que estar juntos, digamos, es Yahad, es unidad, ya vamos a ver algo más. Y eso es lo que un poco familiarizó esta asamblea desde sus comienzos, ¿no? El transitar en Yahad, como decíamos algo en la yeshiva. Es hermoso cuando uno de esa manera puede formar parte de un cuerpo, como mi hermano Atuel daba un ejemplo también en la yeshiva muy práctico, ¿no? Y bueno, cada partecita del cuerpo funciona en una yahad, ¿no? El dedo, la oreja, qué sé yo, la visión, me refiero al oído, bueno, es así, cada una de las partes, ¿no? En unidad. Bueno, vamos a transitar así, a marcar el contenido de la parashá, ¿no? Y como he puesto acá, esta parashá comenzamos a estudiar el quinto libro ya el quinto de este Humash, justamente, de Deuteronomio, justamente, llamado, como decía también mi hermano, justamente lo comentaba esta mañana, Deuteronomio, ¿no? Realmente Devarim contiene cosas muy preciosas, realmente, porque realmente es un repaso, como justamente Mishneh Torah, también una repetición de la Torah, de la ley, muchos dicen repetición de la ley, pero en realidad es justamente, no es una nueva ley que Moshe transmite, sino él está repasando y acentuando, que eso es lo que realmente vemos. Moshe, en este caso, ya está hablando en primera persona, diciendo claramente o acentuando ciertas partes justamente de lo que vivieron durante esos 40 años, ya ahí al límite de entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, como ya sabiendo él que era sus últimos días, por decirlo así, y bueno, ubíquense, yo siempre trato de ubicarme cuando vamos leyendo, cuando vamos transitando una porción, tratar de ambientarnos, ¿no? De decir, bueno, no digo de ubicarnos en el pellejo de Moshe, pero sino de ubicarnos allí cómo estaba Moshe, sabiendo de que ya no iba a estar con el pueblo, ¿no? Y así como cuando un padre sabe que le queda pocos días, ¿no es cierto? Y bueno, va a tratar de transmitir la esencia, lo más importante a sus seres queridos, a sus hijos. Bueno, y acá el pueblo digamos, como hijos, por decirlo así de alguna manera, de Moshe. Porque era una generación nueva la que iba a entrar prácticamente. Muy poquitos eran los que habían quedado de la generación que salieron de Egipto, ¿no? De Misrayim.
Entonces, estas palabras o estas partes, estas reflexiones que hace Moshe son muy importantes. Por eso que se usa mucho las palabras contenidas en Devarim, justamente, ¿por qué? Porque tienen acentuamientos precisos de parte de Moshe, justamente. Muy hermosos todas las partes, ¿no? Por eso también se le llama Mishneh Torah, repetición de la Torah. En este libro, el quinto, Moshe relata delante del pueblo la secuencia histórica del transitar del pueblo en el desierto que anduvieron esos 40 años desde la salida de Misraim de Egipto hasta llegar a la zona limítrofe, en la zona este de la tierra prometida, era Israel, ¿no? Como quien dice, estaba ahí antes de cruzar el Jordán. Moshe en este relato compromete al pueblo con los valores y obligaciones más importantes que regirán justamente la vida del pueblo. Y de alguna manera trayéndolo a nosotros como pueblo, como parte, como Israel que somos también. Esos mismos principios justamente son y obligaciones, de alguna manera son los que regirán y debieran regir nuestras vidas justamente en el transitar, como parte del pueblo. Fíjense lo que dice Devarim 1 ya al principio, ¿no? De lo que estamos marcando. Voy a leer nada más que 4 versículos. Dice, estas son las palabras. El Devarim sería en hebreo, que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente a Suf, entre Parán, Tofes, Labán, Haserot y Disabab. 11 jornadas hay desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Bernea. Y sucedió en el año 40, por eso marcamos, que está marcado los 40 años del desierto, en el mes 11º, el primero del mes, que Moshe habló a los Bene Israel conforme a todo lo que Yahweh había ordenado acerca de ellos. El versículo 4. Después de derrotar a Sehón, rey de Amorreo, que habitaba en Heshbón, y de vencer en Edrei a Og, rey de Basán, que habitaba en Asarot. Bueno, nada más que como introductorio justamente marcamos estas primeras palabras justamente que Moshe transmite al pueblo, al pueblo ahí congregado, reunido. Es así como Moshe aparecerá precioso, aparece como un historiador, porque si uno tiene que reducir esos 40 años y los sucesos, ubíquense, yo siempre le vuelvo a marcar lo que hice al principio, ubíquense uno si tiene que relatar 40 años de nuestra vida, salvando la distancia, ¿no? En ese transitar. Aunque vamos a marcar algo también, porque de alguna manera, bueno, en mi caso no han transcurrido 40 años desde que salí de Egipto, de alguna manera, desde que salimos de eso que nos limitaba, de eso que nos mantenía allí limitados. ¿No entienden lo que estoy transmitiendo? Estábamos en un sistema religioso, o algunos no, algunos estaban en algún sistema que no era religioso. Y bueno, nos limitaba. Y Misraim significa eso justamente. La raíz de Misraim es aquello que limita, que está ahí. Entonces, justamente, si tuviéramos que nosotros relatar lo que pasó con nuestras vidas desde que salimos de Misraim, ¿no es cierto?, de lo que nos limitaba hasta hoy día, y bueno, quizás a algunos se les sea más difícil que a otros, ¿no? Pero acá relata Moshe como historiador, precioso historiador, y como profeta a la vez. Y veíamos esta mañana, yo de alguna manera esto lo tenía fresco cuando preguntaba a mi hermano Daniel, alguien más que faltaba, ¿no? Haciendo mención, ya sabía, a Moshe. Yo no quise aportar nada porque de alguna manera hacía trampa, porque ya lo había visto, ¿no? Pero bueno, Moshe como profeta, justamente, Moshe el gran, yo digo, bueno, profeta como Moshe, evidentemente, en el ámbito que se movía, tremendas palabras que él anuncia, y es el que anunció justamente un poquito más adelante, en algunos versículos, en algunos capítulos más adelante, muestra y anuncia de aquel que vendría, haciendo mención de Yeshua HaMashiach. Entonces, profeta, bueno, realmente las palabras de Moshe como profeta, como historiador, tremendo. En su rol como historiador manifiesta una muy buena capacidad para relatar el pasado, y como profeta ese don de alguna manera de mostrar lo que habría de venir. Precioso, las dos, digamos, la completación en una misma persona en Moshe. Moshe relata los acontecimientos históricos del pueblo de Israel en un largo discurso llamado Mishneh Torah, también se le llama, todo ese discurso que él da, se le llama en la comunidad Mishneh Torah, en el cual se evidencia por parte de Moshe un claro propósito de reforzar la relación entre el Eterno y su pueblo. O sea, él sabía claramente que los puntos los cuales debía de reforzar
Es como cuando uno conoce a la familia y estar por partir, y bueno, sabe qué son los puntos que hay que reforzar, que necesitan reforzar. Y bueno, él veía claramente que tenía que reforzar esa relación entre el Eterno, justamente, y desde lo cual también llevo a compartir justamente de este yahad, de esta unidad, de buscar la unidad para con el Eterno, que lleva a la unidad para con los de la asamblea o del pueblo de alguna manera. Es preciosa la relación una para con otra, ¿no? Es preciosa. De esa extensa, o de la extensa reflexión de Moshe, porque no es corta, aprendemos, entre otras cosas, sobre la importancia que se le debe dar a los sucesos y a los relatos históricos. También es importante, pero hay muchos casos no se le da mucha trascendencia a las partes históricas, pero generalmente en lo que respecta a la Torá, los hechos históricos tienen relación profética, normalmente. Entonces hay que dar importancia, aunque pareciera algunas cosas que es algo trascendente. Toda la Escritura, toda la Torá marca eventos que apuntan a algo profético y sobre todo a la venida, al aparecer de Yeshua HaMashiach en su tiempo y también en otras ocasiones del retorno, del próximo retorno también de Yeshua HaMashiach. Entonces es importante. Esta parte, bueno, la vamos a tratar de pasarla un poco rápido. Realmente la quiero marcar acá nada más que como para hacer las etapas de Israel en la tierra prometida, hasta la tierra prometida, ¿no? Salen de Ramesés, justamente, saliendo de Egipto. En Sucot fue el primer campamento que Yahweh les guió con una columna de nube de día y una columna de fuego una noche. En Pijajirot, la boca de pez que se llama Israel cruzó el Mar Rojo. El Mará de las aguas amargas, relato de las aguas amargas, cómo sanó, de alguna manera, cómo convirtió las aguas amargas en tomables, en dulces. En Elim, Israel acampó junto a las 12 fuentes de agua, precioso ese mensaje de las 12 fuentes, donde de alguna manera mi hermano Daniel en un momento dado marcó, creo que lo pusiste en un diagrama justamente, cómo estaban todavía los bosquejos de esas aguas, de alguna manera, que estuvieron en algún momento, esas fuentes que estuvieron en algún momento, ¿no? Desierto del Sin, el Eterno mandó maná y codornices para alimentar a Israel. En Refidim, Israel luchó contra Amalek, en el monte Sinaí, donde el monte Oreb, donde se revela a él, donde los 10 conocidos, las 10 palabras, los 10 mandamientos, justamente, las Azaret Hadebarim, las 10 palabras que de alguna manera él da como síntesis justamente, que llegan hasta estos días como los 10 mandamientos, ¿no? El desierto de Sinaí, Israel construyó el tabernáculo, el Mishkan es en el desierto, ¿no? Realmente precioso lo que es el mensaje en otro momento lo hemos compartido y bueno, hemos ido tomando cada año distintas porciones del Mishkan, cómo anuncia lo profético, desde ese ingreso por una puerta, una entrada justamente, hasta la entrada del lugar santísimo, por lo que va pasando entre medio. Precioso el mensaje del Mishkan. Los campamentos en el desierto se llamó 70 ancianos, que algo veíamos esta mañana, para ayudar a Moshe en el gobierno del pueblo, que bueno, ¿quién fue el que lo guió? Yitro, justamente, el suegro de Moshe, un poco guiado por el Eterno, de alguna manera Moshe lo aplica justamente después del consejo que le da Yitro. Después en el Sion Geber, Israel atravesó pacíficamente las tierras de Saúl y de Amón, que no debían de atravesar por ella para que no hubiera guerra. Cades Barnea, donde Moshe envió espías a la tierra prometida, Israel se rebeló y no pudo entrar en la tierra. Cades sirvió de campamento principal para Israel durante varios años. Después el desierto ya oriental, donde Israel evitó entrar en conflicto con Edom y Moab. El río Arnón, Israel destruyó a los amorreos que lucharon contra él. Ya entrando ya al final, Monte Nebo, Moisés contempló la tierra prometida y pronunció sus 3 últimos discursos justamente. En la llanura ya de Moab, Yahweh dijo a Israel que dividiera la tierra y echara a sus habitantes. No vamos a leer la parte de números para que nos dé un poco más de tiempo, donde hablaba de ese tema. Y ya en el río Jordán, Israel cruzó el río Jordán. Esto es una síntesis hasta la entrada, ¿no? Donde Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca, cerca de Gilgal, se colocaron piedras del lecho del río, ¿no es cierto?, en conmemoración de la división de las aguas, ¿no? Y ya en Jericó los hijos de Israel tomaron la ciudad y la destruyeron justamente. Bueno, es un poco para ver el panorama del recorrido. Lo marco así rápido porque en realidad no es del tema que vamos a hablar, pero sino para saber las distintas etapas que tuvieron que pasar justamente el pueblo. Y después vamos a hablar justamente como una pequeña reflexión también aplicada a nuestras vidas como etapas que vamos transitando, saliendo de ese limitar, de ese eres, de ese limitar Misraim.
y llegar a Eres, la tierra prometida. De los relatos de los primeros 4 libros, justamente, de la Torá, aprendemos sobre 7 tópicos, digámosle así, tópicos que son los pilares de la existencia del pueblo nuestro, del cual somos parte, del pueblo hebreo. La creación del mundo y del hombre por parte de Yahweh, eso es uno de los hitos, uno de los tópicos. No hay otro pueblo que realmente tome justamente la creación como un hecho que el Eterno Yahweh justamente hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay. Bueno, hay muchos que no lo toman así, hay distintas doctrinas. El pacto con el pueblo formado a partir de Abraham, justamente eso es tremendo, ahí tenemos que partir. Él hace pacto con Abraham, ve justamente esa decisión por parte de Abraham de seguirle, de poder hacer su voluntad justamente, y después pasa a ser justamente Abraham, como marcaba mi hermano Daniel también, primero Abraham, después pasa a ser Abraham. La formación del pueblo hebreo, Israel, del cual justamente tomamos parte justamente a través de Yeshua HaMashiach, el éxodo, ya la salida desde Egipto, la revelación del Eterno, ahí donde vimos en una parte del monte Horeb, en el Sinaí, el transitar del pueblo en el desierto, son tópicos, y la conquista de la tierra prometida. Bueno, cada uno de esos son de alguna manera pilares que cada uno, de alguna manera el pueblo fue tomando para fortalecerse y para formarse justamente. Vamos a ver adelante primero como un pueblo, después como una nación y así va creciendo. Podemos ver a Moshe observando al pueblo, así como una madre moribunda, esto lo puse así como viendo qué pasaba con una, como dije recién, con una madre cuando está, o un padre que está viendo que un hijo, o los hijos quedan allí, después van a quedar solitos, digamos una manera. Entonces Moshe también los ve a ellos como que van a quedar solitos justamente, van a quedar allí, digamos, por decirlo así de una manera, huérfanos sin él, ¿no? Entonces, por eso justamente que él ve de acentuar las partes que deben tomar ellos para reflexionar y para reforzar en ese proceder de entrar a la tierra prometida. En un elocuente relato recuerda ante ellos, el Moshe, ¿no?, la historia del pueblo y los postulados básicos para fortalecer la identidad y consolidar la emuná. Justamente, esta mañana también hablábamos justamente, que son lo básico, o sea, el emuná, el creer, justamente, el confesar, el poner por obra, como que una trae a la otra. Entonces, es algo que en la emuná, yo creo que no pasa un Shabbat del cual tanto uno como otro no hablemos de emuná, porque es lo que va formando un pueblo y es lo que Moshe de alguna manera marca justamente, creer, confesar, obedecer, fidelidad al Padre, fidelidad a lo que Él instruye a través de la Torá. Es lo que marca la esencia del pueblo, de nosotros, lo que si nosotros tuviésemos que de alguna manera formar de alguna manera un gobierno humano, y bueno, quizás pasaría como en una nación que se forma un establecimiento de leyes y de normativas para guiar a una nación. Nosotros somos parte de una nación, pero una nación celestial, de aquel que nos da para ser guiado a través de su Torá, su bendita palabra, y la base, el pilar es la emuná, creer, confesar, obedecer justamente. La fe, como muchos le llaman justamente, nosotros hemos reemplazado ya hace rato, hace tiempo, lo que es la palabra fe por emuná, y cada vez que leemos fe, automáticamente nuestra mente ya nos lleva a entender de qué está hablando, que es emuná, no es fe abstracta, es justamente esa fidelidad, ese creer, ese confesar, ese hacer justamente. En esta parashá comenzamos a ver el último libro del Humash. Humash justamente es lo que es de alguna manera el conjunto de esos 5 libros. Estos 5 libros forman una unidad. ¿Qué es lo importante? Más allá que de Barín, de Deuteronomio, es un relato, una repetición justamente en una Mishnah Torah, de alguna manera es una unidad completa. Forman una unidad, mostrando a través de su relato cómo el Eterno, a partir de alguna manera que podemos decir llamarles patriarca, Abraham, Isaac y Jacob, procede a la formación de, primero, un pueblo justamente, que es lo que la esencia donde salen justamente. Luego una nación, ¿no es cierto? Todo formando justamente en forma ordenada. Y posteriormente una nación unida con Yahweh y también unida entre sí, que a eso es lo que aspiramos. Porque de alguna manera un lugar, una nación, un pueblo que ya reconociendo digamos, unidad para con el Padre Eterno, pero no hay unidad justamente entre los propios,
Y también le está faltando algo justamente. Eso es lo que de alguna manera aspiramos, que no solamente un lugar pueda reconocer al Padre Eterno Yahweh, que a través de Mashiach nos da la oportunidad de ser parte de Israel, sino que haya esa yajad, esa unidad entre los que conforman el pueblo, los que conforman de alguna manera, si lo queremos decir, esa nación resurgiente en ese momento, llevándolo a nuestras vidas a esta asamblea resurgiente también. El tema central del libro de Barim es la búsqueda de esa unidad con Yahweh, ¿no? Pero también con los hermanos en la misma emuná, la misma fe, porque bueno, es eso lo que apuntan, los mismos, todos apuntan justamente a un mismo Elohim, justamente, a creer a la fidelidad de un mismo Elohim, de un mismo Padre, justamente, es eso lo que los va uniendo, los va hilando justamente. Una de las claves para aprender a vivir en unidad es el aprender a unirnos con Yahweh a través de ¿quién? Para nosotros que entendemos que es la clave del Shiloh, del enviado, Yeshua HaMashiach, justamente, a través de él, justamente, somos injertados en ese olivo natural de Romanos 11, que dice claramente, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de los que fueron sacados, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, los habla a nosotros, y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, bueno, y sigue relatando, no nos jactemos, después dice, de alguna manera, de aquellos que por un tiempo están fuera. Somos nosotros injertados en el olivo natural, habiendo sido del olivo silvestre justamente, o del olivo foráneo. Hemos sido injertados a través de Mashiach Yeshua justamente. Él nos hace partícipe o copartícipe del olivo natural, de la savia divina. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y no nos jactemos. Yo por ahí lamentablemente no me caen bien para algunas páginas, unos lugares donde hay jactancia para con nuestros hermanos de Judá. Y bueno, muchos que hablan, despotrican de distintas cosas, ¿no? Nosotros por lo menos no he escuchado y espero no escuchar nunca de ese tenor de mostrar o de ver así esa soberbia para con Judá, con sus errores como los tenemos nosotros. De alguna manera somos copartícipes, evidentemente. Y esta mañana marcaba mi hermano Daniel también algo que vamos a hablar justamente, que es de la humildad, justamente. Seamos humildes, justamente. Como había una transmisión, esto estaba preparado justamente, ya estaba, ¿no? Pero hablábamos en ese sentido, y digo, ¿cómo el Ruach, cómo el Espíritu está marcando lo mismo? Porque se habló en la yeshiva y de alguna manera esta parte estaba armada y hablaba justamente también de la humildad. La humildad tiene que bregar en medio de nosotros y es difícil porque el hombre en general, no digo que eso pudiera estar en este lugar, el hombre en general toma cuando entiende algo, lo comprende y ya se le sube, no sé si es la mostaza o qué sé yo, ¿no? Y como que se ve como más alto que los demás, cuando diciendo, si vos estabas allí también, o sea, ¿qué te la das? O sea, tuviste la oportunidad, gracias al Eterno, de que una bendita pudiste ver un poco más. Y bueno, seamos humildes justamente. Y eso es lo que nos tiene que marcar. Y si alguien, por favor se los pido, ve que en los que estamos transmitiendo un mensaje no está esa característica, pues díganos, porque debemos corregirlo. Puede ocurrir, no digo que no, pero si ocurriese, tenemos que transmitirlo, porque eso somos yahad, somos un cuerpo, somos una unidad. Entonces no tiene que bregar. Si alguien por ahí se le pasa y por ahí transmite algo en esa falta de humildad para con nuestros hermanos de Judá, pues debemos de reflexionar. No se vamos justamente de aquellos, justamente de ver que fueron desgajados. Ellos también son parte justamente. Normalmente se dan dos errores en el tema de la unidad, como he puesto acá. Al título de estas láminas que vienen son aprendiendo a vivir en unidad, justamente le he puesto. Y justamente una de los temas justamente o de los errores que normalmente se da, hay muchos, pero uno de los errores es confundir unidad con igualdad. ¿Entienden lo que hablo? O sea, una cosa es unidad y otra cosa es igualdad. Ya vamos a hablar un poquito más. La otra es confundir unidad con unión. Tampoco es lo mismo. O sea, unidad no es lo mismo que igualdad. Por eso hablamos de que unidad en la diversidad. Lo hablamos esta mañana en la yeshiva también. Y no confundir unidad con unión. No son las mismas cosas. No hay ni la habrá igualdad en la tierra, ya que el Eterno creó el universo justamente, o un universo inmensamente diverso. Es más, cada uno de nosotros los conformamos, aunque en aspecto podríamos decir somos similares, pero no somos iguales.
digamos, las millones de partículas que conforman justamente nuestro ser, realmente eso nos va a dar cuenta, nos damos cuenta que no hay uno igual a otro. Todos somos distintos justamente unos de otros, independientemente que nos parezcamos, aunque digamos seamos de la misma raza, seamos del mismo lugar, de la misma familia, del mismo padre y la misma madre, pero somos distintos justamente, y eso es lo que nos lleva a decir el Eterno no creó nada igual, hay una diversidad allí justamente. El Eterno creó un universo inmensamente diverso, donde todo lo creado está hecho de minúsculas partes, todas diferentes una de las otras, sin igualdad alguna entre ellas. De igual manera nosotros estamos hechos de millones de partes, lo que acabo de decir. Con respecto al primer error, al que hablábamos de unidad y de igualdad, el referente a la unidad que Yahweh nos habla en su Torah es la diversidad, no en la igualdad. O sea, una unidad en diversidad y no una unidad en igualdad. No que todos como robots piensen todo lo mismo, que uno diga, bueno, a ver qué piensan de tal tema, y todos como robots, todos piensan iguales. Está bien, sí, habría unidad, pero no es de lo que estamos hablando, es la unidad en la diversidad justamente. Hablaba con mi hermano actual también del tema. Hay temas que no opinamos exactamente igual, pero en la unidad para con Yahweh, por eso les decía, la unidad para con Yahweh nos lleva en la unidad para con nosotros, en la diversidad. No somos robots, somos creados, somos criaturas, sí, es cierto, por el mismo Eterno, el mismo Padre, si lo queremos llamar de alguna manera, pero sí realmente tenemos pensamientos distintos de distintas áreas justamente, y eso no nos va a llevar a que nos confrontemos, como muchas veces pasa en algunos lugares. Eso nos lleva a que transitemos en diversidad, pero en unidad. A veces, a lo mejor pues suena un poco complicado, pero yo creo que, no sé, creo que se va entendiendo de que hay unidad, puede haber unidad en diversidad. Para algunos lugares no les suena muy claro, porque hay a veces cabezas y que el que no piensa igual que la cabeza, pues bueno, como quien dice, no es parte, ¿no es cierto? No está en la visión, dicen algunos. Y no quiero entrar en juzgar, porque no soy quien para juzgar realmente, pero quiero transmitir una posición, realmente, una posición del lugar. Entonces, vemos justamente que en un gobierno hay pilares, hay diversidad de pensamientos en unidad para con Yahweh, justamente. Es eso, justamente, en la diversidad. Eso es lo que quería marcar el primer punto. Y el segundo, he puesto error como para marcarlo una diferencia o pensamiento. Un error común es confundir unidad con unión. Nos unimos con alguien por un tiempo hasta que ese alguien diga algo que no nos gusta o viceversa, y allí se acabó la tan ansiada unión. ¿Les suena familiar esto hoy día? Donde realmente con papeles, de alguna manera la iglesia de por medio, y bueno, y había unión hasta que uno dijo, ya está. Entonces, no estamos hablando de esa unión. Más la unidad entre nosotros y el Eterno va más allá de una simple unión superficial. Sabemos que ese tipo de unión, justamente, de unidad, justamente, no es la unión que estamos acostumbrados a ver de alguna manera. Y sobre todo en aquellos que de alguna manera hemos hecho justamente ese pacto que el Eterno nos demanda para hacer de alguna manera ya esa unidad es inamovible y tenemos que bregar para cuidar, para transitar. Es algo que debemos de trabajar mucho en esa área para que realmente, de alguna manera, perdure, va a perdurar siempre, pero perdure, que no seamos de aquellos que pudieran desviarse, ¿no? De aquellos que se desvía estando en ese pacto, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero bueno, eso es lo que quería marcar, esos dos errores. La unidad, como he puesto acá, es un proceso lento pero seguro, siempre lo marcamos. Nosotros tratamos en un proceso, no nos la damos de que ya es así. Hay circunstancias, nosotros estamos en un proceso, que no digo que sea del día a la mañana, del día a la noche se estableció tal cosa y así es. No, es un proceso. Como todas las cosas que son buenas llevan su tiempo justamente, su maduración. Por eso que una fruta cuando la sacan de su maduración natural en la planta, hoy día nos pasa, vemos, yo digo a veces como algunas frutas que uno se da cuenta de decir, ¿y esto creo que
no es que parece que fuera sintético, y en cierta manera lo es porque lo sacaron de una planta, lo llevaron al frigorífico y lo mantuvieron en ese que le llaman ese frío templado, no sé cómo que le llaman, y es digamos, un desarrollo no natural. Entonces, el proceso lento y que se debe llevar justamente para que algo salga bueno, lleva su tiempo. No es así justamente como algunos quieren apresurarlo, ¿no? Y por eso también muchas veces le aconsejamos a aquellos que de alguna manera están deslumbrados por lo que están viendo. Y es bueno, está bien, nosotros también nos deslumbramos en un momento y tomamos cuidado también para aquellos que quieren tomar el paso de hacer un pacto, de tomar el cuidado, de hablar, de estar, relacionarnos, ver, no porque uno sea más, sino de estar seguro de que realmente ese proceso que estamos hablando, esta maduración, se haya completado, ¿no? Y que realmente puedan hacerlos libremente sin ningún obstáculo que después tengan que, de alguna manera, sufrir consecuencias. Bueno, decimos que la unidad es un proceso lento pero seguro en base a la sabiduría que proviene de lo alto, no de lo humano, ¿no? Para nuestro bien y para nuestro futuro eterno. Primero debemos comprender este proceso, comprender, por eso lo he marcado, comprender este proceso, saber que hay un proceso de por medio, comprenderlo. Luego debemos hablar de este proceso, dialogarlo, examinarlo, inclusive puntos a la luz de como cuerpo, como asamblea, para entenderlo mejor y comunicarlo a los demás. Y por último, debemos de llegar a lograr esta unidad con Yahweh justamente, que es el fin de toda nuestra vida terrenal. Por eso justamente por ahí cuando se habla, y bueno, ¿cuál es el fin de nuestras vidas, de nuestra esencia? Por ahí hay muchos filósofos, hay libros enteros, ¿no? De filósofos de alguna manera aún contemporáneos, ¿no? De que habla de digamos, una manera y ponen su posición filosófica al respecto de qué somos, qué estamos. Y bueno, hay muchas posturas, hay inmensidad de libros justamente en cuanto a esa rama, del por qué estamos, la esencia, o sea, todas esas cosas que muchos hablan, pero yo digo, lo podemos resumir más fácil. Y bueno, esto que está acá, el fin de toda nuestra vida terrenal es llegar a lograr esta unidad para con Yahweh. Y de Yapa la unidad también para con nuestros hermanos. Ese es el fin. O sea, si nosotros no logramos justamente, ¿y cómo lo logramos? Con la Torá, que es lo que decía, la flecha, dar en el blanco, Él los va a guiar, nos va a conducir. Es el medio, el camino, que nos pone vallado para que no nos desviemos también. Así que es precioso lograr la unidad con Yahweh justamente. Bien, he marcado acá como título obstáculos para lograr la unidad. Hay varios, existen varios obstáculos para lograr la unidad. Por un lado, querer lograr la unión a costa de la verdad de Yahweh expresada en su Torá. Claro, hay algunos lugares, hay muchos nombres para definir esto, sincretismo entre otros, ¿no? Porque de alguna manera, y bueno, no tengamos en cuenta esto, que allá de hermano, allá no hay diferencia, pero bueno, en pro de la unión. Me lo he escuchado muchas veces, hermanos justamente que están en otros lugares. En pro de la unión, esto, aquello, pero si va justamente en contra o no está acorde a la verdad que Yahweh nos expresa en su bendita Torá, ojo, allí no vale, eso es un obstáculo justamente para lograr la unidad. ¿Por qué? Porque lo están forzando. La verdadera unión y unidad, es la que viene de parte de Yahweh y se extiende. Por eso viene de lo divino, viene de lo alto, desciende justamente y se expande a través de los hermanos en la asamblea. Pero la unidad para con Yahweh, si algo no está acorde a lo que Él dicta a través de la Torah, ya lo que forcemos como va a ser una unión. Por eso también puesto acá, lograr la unión, nada más. Pero puede ser una unión transitoria, porque en el tiempo cambió la cabeza o lo cambió el que estaba dictaminando o el cuerpo que estaba dictaminando y ya cambió de parecer. Entonces lo que pensaban hace, eso ha ocurrido en muchísimas organizaciones religiosas, lo que pensaban hace 10 años, ahora ya no pueden, Diego no pueden pensar igual, no piensan igual, y hay establecen normativas que, bueno, cambian con el transcurrir de los tiempos, y ahora es con cortos tiempos ya las organizaciones religiosas van cambiando, que uno dice, wow, y hablo de todos los ámbitos, no estoy hablando solamente del ámbito que uno dice de un lado y del otro lado, de ambos lados, ambos lados me refiero Casa de Judá, Casa de Efraín, los externos, es tremendo, ese cambiar. Segundo obstáculo, para cada uno parte de diferentes objetivos y perspectivas. Algunos encuentran en toda religión algo por la cual vivir, una razón muy buena y muy satisfactoria para hacer amistad, transformando la iglesia, bueno, si queremos llamar
hay unos ámbitos de sinagoga que de alguna manera también como en un club social, ¿no? Aunque no lo creamos, realmente muchos que toman, más personalmente he hablado con personas que transitan en algunos lugares de esto, tanto de un lado como de otro lado, y realmente sienten la necesidad por el ámbito donde están de asistir, pero no porque uno se da cuenta, porque no buscan una unidad para con Yahweh, sino buscan la relación para con el medio en que están. Y les sirve, no digo que esté mal, sirve, cumple una función social el lugar en ese caso, pero vamos un poco más allá. No digo que no debamos de cumplir la función social, es bueno justamente el sentirse parte de un cuerpo, el sentirse parte de aquellos que también se duelen con uno y se alegran con uno. No está mal participar allí, pero que de alguna manera la esencia sea otra, que por ahí cuando estemos acá, no estemos mirando si el hermano está mirando el WhatsApp o el Facebook y digo, bueno, y por entonces, no entremos, no digo que eso suceda acá, simplemente estoy marcando por decir una hipótesis. Entonces nos tenemos que abstraer nosotros de estar en la presencia, de buscar en un lugar de la presencia del Padre Eterno, buscar de Él, a eso llegamos, a estar, a participar, a alabar, a leer, bendecirlo. Es un momento que nos gozamos justamente. Y si nos desviamos, si de alguna manera el enemigo de las almas, porque no hemos cerrado alguna rendija, hace que miremos lo que está haciendo el otro, pues nos vamos a perder de todo. Entonces eso no es bueno justamente. Y eso va a ser obstáculos para lograr en un pueblo la unidad para con Yahweh y para con los hermanos. El tercer paso, el tercer obstáculo, el deseo de algunos líderes, esto se da lamentablemente, no es genérico, pero sí bastante común en estos días, de sobresalir y seguir afirmando una doctrina, no importando si la Torá está a favor o en contra de lo que sostienen. Es tremendo. Por ahí, yo últimamente trato, no sé, por una cuestión personal, de no escuchar muchas prédicas o mensajes justamente de algunos lugares, porque noté que en un tiempo medio como que me estaba haciendo mal. Entonces, últimamente no escucho nada, les soy sincero, solamente por ahí me llegan comentarios de aquellos que aún siguen escuchando, y claro, y se da cuenta uno que a pesar, y uno sabe, a veces uno, en el medio conoce a las personas líderes, pastores, como quieran, porque uno ya iba a llevar un poco más de tiempo, y los conoce, y en algunos casos saben de que conocen más allá de lo que están sosteniendo erróneamente, por no dar, ¿cómo se diría?, para no reconocer y de alguna manera y no ser humildes y decir, mis hermanos, me equivoqué. Qué lindo sería, ¿no? Que, no voy a decir nombre, ¿no? Que alguien diga, hermanos míos, por mucho tiempo, por tantos años, sostuvimos esto, aquello, reconozco hoy día y qué bueno sería, ¿no? Ese día ahí sí, realmente voy a ir y los voy a saludar y les voy a dar un abrazo y dice, oh, qué bueno que estás volviendo, que realmente estás haciendo lo que tendrías que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Hay personas amigas, hay personas familiares, hay personas que transitan en esa postura, saben, pero fervientemente sé que saben, pero no lo dicen porque la congregación, porque por el sistema. Hay tantas cosas que los limita justamente. Por eso hablé que de Misraim es aquello que limita. El Misraim, muchos están en Misraim. Pero ¿cómo va a estar en el Misraim? Misraim es esa la palabra, aquello que limitaba, estrechez, justamente tiene que ver con eso. Y muchos en este día, así sean religiosos, están en ese Misraim todavía. Están en ese Misraim, no salen de allí justamente, lamentablemente. Los limita, ¿no? Vemos a través del Shalías Shaul justamente quienes nos exhorta a la unidad y provee 5 herramientas para hacerlo. Y ahí está, la humildad que decíamos. Primera de ellos, creo que, no quiero marcar, todas son importantes, ¿no? Pero creo que una de las que más sobresale, debería sobresalir, es la humildad. Oh, ya sonó el anuncio de que tengo que terminar, pero bueno, vamos a ver si llegamos. Bien, humildad. En general, para el mundo, la humildad es sinónimo de cobardía, porque también a veces pasa, ¿no?, que lo ven que aquella persona que es humilde y sumisa a la voluntad del Padre, no quiere decir justamente que sea de alguna manera sinónimo de que es menos la persona, es sinónimo de disposición a crecer y obedecer de la mano guiado por el Padre Eterno justamente. No es cobardía, es ser valiente, porque aquellos que decidimos, como en lo personal digo, un día seguir a la voluntad del Padre, a pesar del sistema. Yo veo en este momento que en un principio, en el ambiente laboral,
Sí, hubo, no voy a decir que no, reticencia, podríamos decir a lo mejor hasta burlas por ahí en algún momento, pero yo sé que hoy día puedo decirlo, y bueno, no hay nadie acá que lo pueda cotejar, pero realmente soy reconocido en ese área. ¿Por qué? Porque decidí un día seguir los valores en todo sentido. Habrá cosas que uno va creciendo, pero en general, las cosas que el Eterno nos marca para hacer, esas debemos practicar. Pero no en el ámbito acá, en el entorno donde estamos, sino afuera, a donde nos ven, a donde miren que aquel hace tal o cual cosa. Ah, bien. Aquel que dice y hace, pero no de boca, sino que hace. Entonces eso es bueno que nosotros tengamos para hacer, pero con humildad. Humildad. En general para el mundo humildad es sinónimo de cobardía, como he puesto acá, pero para Yahweh es sinónimo de disposición a crecer y a obedecer. Si no nos disponemos justamente en humildad, no vamos a crecer justamente. Lamentablemente es así. Un pueblo o una asamblea o una nación que no es humilde en seguir la voluntad del Padre, no va a crecer. La persona que no es capaz de ser humilde no puede cambiar, ni crecer, ni tener ningún futuro con el Eterno. Hablando con el Eterno, ¿no? Hay personas que a la menor observación se ofenden. Sin embargo, Yahweh quiere que seamos sumisos, especialmente delante de Él y en quien sostiene la autoridad de su palabra a través de la Torá, para lo cual debemos disponernos a ser humildes, justamente. Hay personas que de alguna manera pueden transmitir justamente un consejo o algo de parte del Eterno con humildad, y es lo que debemos hacer nosotros. Siempre digo, el Eterno, o no, si tú una persona que no conoce, bueno, Dios dice en su palabra, Dios dice a través de su mensaje, uno puede hablar con personas de igual a igual en el idioma que entienden, tratar nunca de decir yo pienso, yo creo. Ese yo identifica como que somos nosotros los que estamos marcando. No, y ni siquiera tampoco nosotros, porque como que dicen, bueno, ustedes como lo ven como una secta. El Eterno, bueno, o Dios como para otros, establece esto, aquello, no comerás aquello, harás esto, bueno, por decir cosas o pautas generales. Siempre marcando que es el Padre Eterno quien lo dice, no es una comunidad, no es una persona. Bien, decíamos entonces, la humildad como una de las formas para lograr la unidad. El aguante, eso me habla a mí. La palabra aguante está desapareciendo en la sociedad actual en estos últimos días. No tenemos aguante para nada, salimos, los que andamos en vehículos, ¿qué nos pasa muchas veces? Que el primero que obró tal cosa, y el otro día comentaba, no sé si comenté acá o en algún ámbito, hoy día yo veo una mujer al volante, pero no por despreciar a las mujeres, yo la respeto, pero tienen una boquita, te pasaste media falta, donde si un varón así, bueno, discúlpame, qué sé yo, poner que me equivoqué en algo. La mujer larga cada una y dice, wow, bueno, pero bueno, eso es porque la sociedad está cambiando. Se están perdiendo, o sea, lo que el hombre está cambiando, porque está dejando de lado al Eterno justamente. La gente anda histérica todo el día, alterándose al extremo por lo más mínimo a veces, ¿no? Lo más mínimo lo altera. Debemos pedir al Eterno nos provea de aguante para todo, para las personas ásperas de carácter, que también a veces tenemos en el ambiente que nos rodea, en el trabajo, para las situaciones incómodas, para todo aquello que nos molesta y que no podemos remediar, porque habrán cosas que podemos remediar, otras que no. Entonces, aguante. Un shadik, un justo, justamente, no toma venganza, sino que aguanta el mal que recibe, sabiendo que el Eterno es el que tomará cuenta a los que nos insultan, ofenden, roban o hablan mal. Realmente es el Eterno, justamente, y en este área el Eterno está trabajando en mí en estos tiempos, justamente. Porque, bueno, por ahí hay circunstancias laborales que uno hace de que uno quiera tomar acción por cuenta propia, y yo he entendido ahora de que no, de que bueno, que hay que bregar en este aguante, que el Eterno toma acción justamente, sin complicidad, ojo, eso sí, yo lo marqué en otro tiempo, ojo, con el no ser partícipe o copartícipe por no relatar o hablar justamente cuando corresponda. Pero dejemos que el Eterno obre en cada circunstancia, y Él es el juez justo justamente. Paz interior, shalom también. En este punto podríamos preguntarnos, cuando estamos con alguien o quienes nos rodean, sembramos shalom. Yo digo siempre, ese olor a aquellos que transitamos justamente con emuná, se siente, se plasma en las personas justamente. Tenemos shalom como hábito en nuestro andar diario. Preguntas, ¿no? La paz interior como una
manifestación de esta Shalom es fundamental para nuestra vida, la de nuestra familia, la de los hermanos de la asamblea y también en los compañeros de trabajo. La falta de Shalom implica enfermedad, conflictos internos, heridas no sanadas en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Para dar un ejemplo fácil de entender, todo esto hablo, se me va a extender el tiempo, hablo el tema de alguna manera para resumirlo, como cuando los microbios del ambiente exterior llegan a una persona y le influencian, la contaminan, normalmente es porque las autodefensas o las defensas justamente del cuerpo no están bien o están bajas, por distintas circunstancias, ¿no es cierto? Por distintas circunstancias. Entonces quiere decir que el cuerpo no está sano, por decir completamente sano, porque le hacía falta algo más. Y bueno, lo atacan esos virus, esos microbios externos justamente, y pueden traer enfermedades. Así pasa también en el ámbito espiritual, por eso lo quise traer acá, donde realmente si hay agentes externos que empiezan a revolotear, esta mañana hablaba algo con mi hermano Manuel acá presente, cuando hay aves que con pajarillos justamente que revolotean nuestra mente, ¿no es cierto? Y eso no lo podemos evitar porque van a están y estarán. Pero si las dejamos que hagan nido es otra cosa. Y si las dejamos que hagan nido porque de alguna manera el Rúa del Espíritu del Eterno no nos está ayudando a que salir de circunstancias, de pensamientos, de perdón, de cosas que debemos de dejar de lado, de no escuchar, eso va a ser nido en nuestra cabeza. Y ahí está el problema. Las aves van a estar, van a revolotear. No tenemos que dejarlas que hagan nido en nuestra mente, justamente. Entonces, ahí donde decimos el Rúa del Eterno nos habilita, ese es el antídoto, ese es a través de la oración, de la tefilá, del relacionarnos, de la unidad para con Yahweh, nos da estos anticuerpos justamente para que no nos ataquen agentes externos, microbios justamente. Eso quise marcar en todo esto, lo voy a pasar por largo, por arriba para no detenernos. Tolerancia, un factor adicional para lograr la unidad es la tolerancia ante las faltas de los demás justamente. Nadie es perfecto, no importa lo que uno crea o quiera justamente. No hay nadie perfecto excepto Yeshua HaMashiach. Todos somos simples mortales, creados, criaturas que cada uno con sus defectos e imperfecciones más o menos tolerables de acuerdo a la opinión de cada persona que está a nuestro alrededor, porque lo que para mí, o para que la persona que está a mí al lado puede ser intolerable para la otra, es familiar, está bien. Entonces, eso es relativo. Nosotros tenemos que conducirnos acorde a como la palabra de la Torah nos marca que debemos hacer. Lo demás, cada uno sabrá cómo tomarlo, ¿no es cierto? Lo que para algunos es intolerable, para otros es una tontería, por la que no vale la pena ponerse nerviosos, pero esa es la diferencia entre cada uno y debemos entender esas diferencias y aprender por medio de la oración a tolerarnos los unos para con los otros. Inclusive esto también en la misma asamblea puede darse en circunstancias que uno puede decir, otra vez este hermano con lo mismo. Bueno, tendrá su proceso. Esto tenemos que aprender a ser tolerables justamente. La tolerancia no tiene nada que ver, he puesto acá, con aprobar las normas humanas que se contradicen con la ética divina o bíblica. Son dos cosas distintas, ¿no? Por ahí uno ve justamente, y lamentablemente uno ha tenido que ver, personalmente lo he visto, no he visto de alguna manera fotos, ¿no? Donde banderas de color en lugares religiosos. Es así, lamentablemente eso se da hoy día, lamentablemente, ¿saben de qué estoy hablando? Entonces, eso, no tenemos que entrar en esa, como puse acá, justamente la tolerancia, no tiene nada que ver con aprobar las normas humanas que se contradicen con la ética divina o bíblica. Hoy me enteraba por parte de mi hermano Daniel, cómo hasta se le cambia el nombre a la universidad, ¿cómo era? Unidiversidad también, que es tremendo, ¿no? No sabía eso, ¿no? Bien, y por último punto, así ya termino, amor agavá, justamente. Un último factor imprescindible, por cierto, es el amor llamado amor agavá, el cual no es un amor humano, condicional. El amor humano es condicional. Me ama, te amo. No es así, sino que es un amor divino del Padre Eterno que baja para que estemos en unidad con Él. Que debemos pedirlo, si no lo tenemos, y lo obtendremos. Debemos persistir en pedirlo y en querer tenerlo justamente. Esos son dos pasos distintos. No es fácil amar a aquellos que nos perturban, no es fácil amar a aquellos que hacen nuestra vida imposible, pero es lo que Yahweh desea y espera de nosotros. Depende de cada uno de nosotros, depende de mí y de cada uno de los que conformamos la asamblea, que lograremos si lograremos algún día, quería poner acá, la tan ansiada unidad. Yo entiendo que la estamos logrando, o sea, estamos caminando, estamos transitando, lento pero va. Y algunas de las pautas que he marcado hoy día
algunas habrá que reforzarlas, otras quizás ya están transitando, pero bueno, cada uno tendrá que ver y como cuerpo, como asamblea, tendremos que transitar en este andar justamente en la Torá, andar en el blanco a través de la Emuná y a través de Yeshua HaMashiach, que nos permite ser parte de un pueblo, parte de Israel, que a través del Shiloh, del enviado, justamente nos hace parte. Y eso es un grato placer saber de que realmente el día que venga ese juicio a las naciones, justamente, y estamos en las naciones todavía. Y bueno, sabemos que de alguna manera, no sé cómo, pero la promesa está, que el Padre Eterno guardará justamente a su pueblo. Somos nosotros su pueblo. Si hacemos su voluntad y transitamos en su precepto, somos su pueblo, transitamos justamente y Él se va a encargar de cuidar, de guardar justamente a aquellos que nos hemos decidido. Y por eso era la clave. Un día decidimos y a partir de allí empezamos a transitar. Y a partir de allí el Ruach del Eterno nos habilita y nos posibilita para hacer y transitar en Emuná. Si un día no lo dispusimos, pues es como que no lo vamos a forzar. Algunos lugares dicen que buscan, dicen, vamos a aquel lugar porque hay esa cierta cosa, y bueno, buscan lo humano. Yo digo, es más fácil, es la predisposición de cada uno a hacer la voluntad del Padre. Y eso Él obrará. En el lugar que estés, no marca lugar, no marca limitaciones, Él obrará. Por eso esta reflexión apuntaba a este tema de la unidad en Yahad para con nuestro Padre Eterno y para con parte de la asamblea. Así que eso es lo que quería aportar. Se extendió un poquito más, pensé que iba a lograr estar dentro de los límites, hoy día me pasé, discúlpenme, pero bueno, realmente otros días me estaba abocando, acertando, pero bueno, ya no puedo decir Shabbat Shalom porque ya hemos terminado, así que puedo decir Shavuot Lekol para todos. Así que bueno, mis hermanos, nos ponemos de pie y entregamos este tiempo en tefilá, ya cerrando este tiempo extendido, que generalmente ya es costumbre de esta asamblea, de que nos extendemos el primer día de la semana, porque hoy día ya es primer día de la semana, domingo para los quienes en el calendario gregoriano, ¿no? Y bueno, así como Shaul le pasó en varias oportunidades, ¿no? Ahora no se cayó ningún joven porque no hay ninguno escuchando en la noche, ¿no? Y tenemos luces artificiales que no son luces de llama, ¿no? Bueno, oramos, hacemos tefilá a nuestro Padre Eterno. Bendito.